Buenas tardes a todos los participantes. En principio, agradecer la invitación del Ministerio de Energía y Minas. Como dijo Dayana, mi nombre es Omar Aroni, soy ingeniero químico, soy profesional inspector de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la SUNAT. Bien, en la presente capacitación virtual voy a tratar sobre el proceso de inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados, con la precisión que son para los usuarios de mercurio, cianuro de sodio y cianuro de potasio. Bien, entonces esta capacitación está brindada para los pequeños mineros y mineros artesanales en proceso de formalización que sean usuarios de exclusivamente mercurio, cianuro de sodio y cianuro de potasio. En las siguientes láminas de esta capacitación voy a indicar qué van a presentar y cómo van a presentar la solicitud de inscripción en el registro. ¿Bien? Es preciso indicarles que el trámite de esta solicitud es 100% virtual. Es completamente gratuito y la documentación que van a adjuntar es simple. Bien, entonces comenzaré primero con las condiciones para la inscripción en el registro. Para ello, vamos a tratar los siguientes temas. Bien, los temas a tratar, el primer tema va a ser los conceptos importantes. El segundo va a ser lo que tienen que tener en cuenta antes de inscribirse en el registro respecto al RUC, al REINFO y los documentos que tienen que estar listos para adjuntar. Tercer tema va a ser el procedimiento de la inscripción en el registro, tanto el usuario, insumos químicos, las actividades, establecimientos. Bien. Y en este tema voy a proyectar un video respecto a cómo van a presentar la solicitud de inscripción, el llamado formulario virtual Q101. Y finalmente, el cuarto tema es la conclusión de la solicitud en el sistema. Bien, entonces, respecto a los conceptos importantes, deben tener en cuenta lo siguiente. Cuando me refiero a usuario, ya sea, va a ser la persona natural o jurídica que vaya a realizar actividades con insumos químicos. Por insumos químicos, como ya mencioné al inicio de esta capacitación, me voy a referir exclusivamente a estos tres, ya sea al mercurio, ya sea al cianuro de sodio y o al cianuro de potasio. Cuando vean las iniciales RCBF, estas iniciales corresponden a las iniciales de Registro para el Control de Bienes Fiscalizados, el cual es administrado por la SUNAT y en el que deben estar inscritos todos los usuarios de insumos químicos. Bien, por presentaciones son los envases en los que se comercializan estos insumos químicos. Bien, entonces, es decir, son los envases en los que les van a vender estos insumos químicos a ustedes como mineros en proceso de formalización. Por responsable técnico y por responsable de establecimiento es una persona natural que maneja los insumos químicos. Y es preciso indicarles de que esta función, tanto de responsable técnico como la de responsable de establecimiento, puede ser asumida por el mismo titular minero. Y por minero es la persona natural o jurídica que realiza pequeña minería o minería artesanal y que se encuentra inscrita en el REINFO, que cuenta con inscripción vigente en el REINFO. Es importante también mencionarles para esta capacitación es respecto a la solicitud de inscripción. Bien, respecto a las normas legales voy a estar dejando los links en el chat, bien, para que puedan revisar, verificar las normas vinculadas a minería ilegal. Bien, para continuar, el siguiente tema es lo que tienen que tener en cuenta antes de inscribirse en el registro, en el RCBF, respecto al RUC, al REINFO y los documentos que tienen que tener listo. Entonces, respecto al RUC, obviamente es muy importante de que cuenten con su RUC activo. Obviamente también deben tener con su código de usuario y clave SOL, porque estos van a ser necesarios para ingresar a SUNAT Operaciones en Línea. Y la información tiene
que encontrarse actualizada. ¿Bien? Respecto a este punto que la información tiene que estar actualizada, me refiero a lo siguiente, a la actividad económica, a los medios de contacto, representantes legales directores, al domicilio legal y o establecimientos anexos. Bien. Entonces, como ya mencioné, aparte de que tengan que su RUC tiene que estar activo, no haber adquirido la condición de no habido, ¿bien? Es importante que cuenten con código de usuario y clave SOL, eso es indispensable, ¿bien? Y aparte su información tiene que estar actualizada respecto al RUC. Ahora, respecto a la actividad económica, la actividad económica que tiene que figurar en su ficha RUC tiene que estar vinculada a la actividad de minería. Por ejemplo, puede ser extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos, puede ser explotación de otras minas y canteras. Bien. De no haber realizado la actualización respecto a la actividad económica en su ficha RUC, eso lo tienen que hacer antes de solicitar su inscripción en el registro. Antes de comenzar a llenar el formulario virtual Q101, tienen que actualizar, como repito, la información de la ficha RUC. Asimismo, respecto a los medios de contacto, también deberán actualizar lo concerniente a su teléfono fijo, a su teléfono móvil y a su correo electrónico. Bien, en una primera instancia, estos datos, tanto del teléfono fijo, móvil y el correo electrónico, bien, van a ser indicados al momento de llenar su formulario virtual Q101. Bien, esto como mencioné, lo van a ver en el video que voy a proyectar. Respecto a los representantes legales y directores, esto concierne a lo que cuando son una persona jurídica. Bien, cuando es una persona natural, como no tiene representantes legales y directores, no debería tener importancia, pero sí para lo que son personas jurídicas, es decir, para los que tengan representantes legales y directores. Es decir, deben verificar si tienen que dar de alta o dar de baja a representantes legales y directores. Bien. Entonces, como repito, para personas jurídicas, verifiquen si deben actualizar los representantes legales o directores, dando de alta. ¿A qué me refiero a dar de alta? Adicionar. Si hay un representante legal que no figura en la ficha RUC, entonces lo que deben hacer es inscribirlo, bien, en la ficha RUC. Si hay un representante legal o un director que ya fue dado de baja, entonces deberán retirarlo de la ficha RUC. Respecto al domicilio legal y establecimiento anexo, esta parte es muy importante. Bien. Todo contribuyente, bien, que tiene RUC, bien, tiene domicilio legal o domicilio fiscal, bien, pero no todo contribuyente, aparte, tiene un establecimiento anexo, bien, no todo contribuyente tiene un establecimiento anexo. Entonces, lo que deben tener presente es lo siguiente. Ustedes pueden tener domicilio fiscal, o domicilio legal, bien, bien, pero deben tener presente que el establecimiento que ustedes van a consignar, van a declarar al momento de llenar el formulario virtual Q101, es el establecimiento donde van a realizar actividades fiscalizadas. Es decir, si actualmente cuentan con un derecho minero que tiene inscripción vigente en el REINFO, sin embargo, la dirección, el ubigeo de ese derecho minero no se encuentra en la ficha RUC, lo que deben hacer antes de querer solicitar su inscripción mediante el llenado del formulario es dar de alta en la ficha RUC. Dar de alta en la ficha RUC a ese establecimiento. Lo pueden registrar como un establecimiento anexo con código 1. Bien. Lo registran y es ese establecimiento el que van a declarar como establecimiento donde van a realizar actividades fiscalizadas.
Les comento que los usuarios que han estado presentando solicitudes, hay algunos que han estado cometiendo ese error. Por ejemplo, como repito, todo contribuyente tiene domicilio legal o domicilio fiscal. Bien, pero hay usuarios que no han actualizado, no han adicionado su establecimiento donde van a realizar actividades, ¿bien? Y por ello se les ha denegado su solicitud. Bien, esta aclaración respecto al domicilio legal y establecimiento anexo, la voy a indicar nuevamente en las láminas posteriores. Bien, respecto al reinfo, obviamente el derecho minero que van a solicitar la inscripción tiene que contar con estado vigente. ¿Sí? Y la información de la concesión o el derecho minero debe ser igual al que van a realizar actividades con insumos químicos. Esto, como sabemos, en el portal del MINEM, bien, en lo que corresponde a la búsqueda del reinfo, esta búsqueda es pública, bien sabemos, ¿bien? Entonces, para solicitar la inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados, el estado de su derecho minero debe ser vigente. Bien. Entonces no tiene que estar suspendido. Nuevamente, para que soliciten la inscripción en el registro, el estado debe ser vigente. Bien. Ahora, bien, ahora en el, perdón, ahora en el, les decía, en la consulta del REINFO tenemos la ubicación geográfica. Tenemos que aparece el distrito, la provincia y departamento del derecho minero. ¿Sí? Estos datos del distrito, provincia y departamento deben ser iguales al momento de registrarlo en la ficha RUC. Bien, por ejemplo, que este usuario vaya a solicitar este derecho minero y en el REINFO tenga el distrito de Para, Sandia y departamento de Puno. Pero en la ficha RUC no colocó al distrito de Para, sino puso otro distrito, el de Patambuco, por ejemplo. Entonces acá hay una incongruencia. ¿Bien? Entonces lo que deben hacer es que coincidan tanto el distrito, provincia y departamento. Bien. Otro dato importante de la búsqueda del REINFO es la información del nombre y del código único del derecho minero. ¿Sí? Esta información también la pueden indicar en la dirección del establecimiento al momento de declarar en la ficha RUC. ¿Bien? Como le mencionaba al inicio de la capacitación, el trámite de esta solicitud es 100% virtual, es decir, todo va a estar digitalizado. Bien, entonces estos documentos tienen que estar digitalizados, tienen que estar en formato PDF, máximo 2 megabytes. Entre los documentos que deben presentar, adjuntar, son los siguientes respecto al comercio clandestino o minería ilegal. Otro documento es el documento donde indiquen la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior, es un consumo promedio mensual y anual de los bienes fiscalizados. ¿Bien? Estos requisitos, como les hacía mención, no voy a ahondar en las normas legales, lo voy a dejar en el chat, voy a dejar los links respecto a las normas legales, pero les menciono que este requisito se encuentran en la resolución de superintendencia 207 del año 2014, SUNAT, la cual fue modificada por la resolución de superintendencia
Entonces, en la resolución de superintendencia 139-2016 SUNAT, se indican los documentos que deben presentar. Bien, entre los documentos que deben presentar es esta declaración jurada. Bien, una declaración jurada simple, en la cual señalen que no tienen antecedentes penales ni judiciales respecto de los delitos de comercio clandestino o minería ilegal. Luego, como les mencionaba, deben presentar un documento donde indiquen la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior. Bien, en sus pantallas ven, por ejemplo, lo siguiente, que entiéndase por ejercicio anterior el año anterior, es decir, el año 2020. Bien, pueden hacer referencia al nombre y al código único del derecho minero en el cual han obtenido el mineral, ¿no? Han obtenido mineral. Por ejemplo, en el año 2020, con este código único de derecho minero, bien, supongamos que se ha obtenido 2 kilogramos de oro. Entonces, es solo indicar la producción minera anual obtenida. Ahora, si es que el año pasado, es decir, el año 2020, no tuvieron producción, deberán indicar la del año 2019. Si no han tenido producción en el año 2019, indicarán la del 2018. Bien. Ahora, si es que no han tenido producción en ningún año anterior, deberán indicar tal situación. Pueden indicarlo mediante un escrito, mediante una declaración jurada, en la cual señalen que no han tenido producción minera anual en ningún año. Asimismo, la norma señala que deberán presentar el documento donde indiquen, ¿bien? Es solo indicar el consumo promedio mensual y anual de los bienes fiscalizados. Como repito, por bienes fiscalizados entiéndase al mercurio, al cianuro de sodio y o al cianuro de potasio. Entonces, supongamos que este usuario solo requiere mercurio. Entonces, indicará cuánto de mercurio va a usar al mes, un consumo promedio mensual. ¿Bien? Supongamos que sea medio kilogramo, 0.5 kilogramos. Asimismo, deberá indicar el consumo anual, es decir, para un periodo de 12 meses. Bien, digamos 6 kilogramos. Y eso es suficiente. Con eso están cumpliendo con el requisito que señala la resolución de superintendencia 139 del año 2016 SUNAT. Indicar la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior e indicar el consumo promedio mensual y anual de los bienes fiscales. Bien, entonces, esto es el requisito de la norma, documento en el que se indique la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior y el consumo promedio mensual y anual de por el año 2020. Si no tuvieron producción en el año 2020, la de 2019, no tuvieron 2019, la de 2018. No han tenido producción en ningún año antes, deberán indicar tal situación. E indicar el consumo promedio mensual y anual del bien fiscalizado. Bien, estar en un formato PDF. Bien, en formato PDF porque van a adjuntar esta información. Entonces, en la parte donde diga documentos para adjuntar, van a adjuntar aquí documento en el que se indique la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior y el consumo promedio mensual y anual de los bienes fiscalizados.
y la declaración jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales. Bien. El siguiente tema es respecto al procedimiento de inscripción. Respecto al procedimiento de inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados. Respecto al usuario, insumos químicos, las actividades fiscalizadas y respecto al establecimiento. Y finalmente el video que proyectaré, que dura poco más de 20 minutos. Respecto a los usuarios. Bien, esta imagen que ven en sus pantallas deben tener presente, bien, al momento de llenar su solicitud de inscripción. Como hacía mención al inicio de esta capacitación, aquellos usuarios que soliciten su inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados por ser usuarios de mercurio, cianuro de sodio y o cianuro de potasio, bien, están afectos al registro para el control de bienes fiscalizados. Bien. Y el régimen al cual les encuentran afectos es el régimen general. Tengan presente ello. Respecto a lo que es régimen especial y lo que es registro especial, régimen especial corresponde a usuarios que vayan a solicitar como bien fiscalizado al tipo combustible. Por ejemplo, puede ser diésel BXS50. Bien, pero en determinadas zonas de nuestro país, esas zonas son las conocidas como zonas de régimen especial. Bien. Y lo que es registro especial del régimen complementario, que es un registro distinto al registro para el control de bienes fiscalizados, es otro registro. Este corresponde a usuarios que están ubicados en el departamento de Madre de Dios, bien, que realizan actividades en el departamento de Madre de Dios, pero con combustibles, como puede ser el diésel BXS50. Bien. Entonces, como esta capacitación está dirigida exclusivamente para usuarios de mercurio, cianuro de sodio y cianuro de potasio, ellos están afectos al régimen general, el cual se encuentra afecto al registro para el control de bienes fiscalizados. ¿Sí? En sector económico van a elegir minería y en tipo de minería van a elegir minero en proceso de formalización. Bien, respecto a los insumos químicos, les hacía mención a lo que es el concepto de presentación. Bien, que corresponde a los envases en los que se comercializan los insumos químicos. Bien, entonces como sabemos que la cantidad que van a solicitar en el formulario virtual Q101 es una cantidad una cantidad anual, es decir, para un periodo de 12 meses. Bien, esta cantidad que van a solicitar la van a llenar en el formulario virtual Q101, pero además van a consignar presentaciones para los insumos químicos, ya sea el mercurio, ya sea los cianuros, cianuro de sodio, cianuro de potasio. Entonces, para ello deben tener presente el detalle de cada presentación que van a registrar. Para ello pueden coordinar con sus proveedores respecto a lo siguiente. Supongamos que como minero en proceso de formalización, un usuario va a requerir el bien fiscalizado mercurio. Bien, y su proveedor lo comercializa en envases de tipo frasco. Bien, en un frasco de 1 kilogramo. Pero el peso de este envase, de este frasco, es de 0.02 kilogramos. Es decir, que cuando me refiero a peso bruto, va a ser la suma del peso del envase, ¿bien?,
0.02 kilogramos, más lo que corresponde a la cantidad de unidad física, que es 1 kilogramo. ¿Bien? Ahora, este frasco, este envase, bien, como contenido neto por frasco, bien, alberga 1 kilogramo de mercurio. Este es su contenido neto el contenido neto de la presentación, 1 kilogramo de mercurio. Y el peso bruto va a ser la sumatoria del el peso del envase más el peso y contenido del mercurio, que es 1 kilogramo. Entonces, es decir, 1.02 kilogramos. Bien. Ahora, en tipo de presentación comercial corresponde a frasco. Unidad física, kilogramo. Cantidad de unidad física, 1, es decir, un frasco de 1 kilogramo. Peso bruto es la sumatoria del peso del envase, 0.02 kilogramos, más el contenido del mercurio, 1 kilogramo, es decir, 1.02. Y el contenido neto del bien por presentación, es decir, el contenido del mercurio por frasco, es de 1 kilogramo. Y la unidad de medida de control siempre va a ser kilogramo. Bien. Otro ejemplo respecto a la presentación. Ahora supongamos que ya no adquiere en presentación de frasco, sino lo va a adquirir en presentación de botella. Bien. En este envase de tipo botella, y el peso de esta botella es de 2.50 kilogramos. Ahora, el contenido neto del mercurio por botella es de 34 kilogramos. Y el peso bruto sería la suma del peso del envase más los 34 kilogramos de mercurio, es decir, 36.5. Entonces, en tipo de presentación comercial será botella, unidad física kilogramo, cantidad de unidad física 34. Una botella de 34 kilogramos, peso bruto 36.5, el peso del envase más el peso del mercurio por envase. ¿Bien? Y la unidad media de control, kilogramos. Ahora, para otro insumo químico como puede ser el cianuro de sodio. Bien. Supongamos que el envase sea en tipo cilindro y el peso de este cilindro es de 5 kilogramos. Y el contenido neto del cianuro de sodio por cilindro es de 50. Entonces, de la misma forma que los ejemplos que mencioné, sería 5 kilogramos el peso del envase más los 50 kilogramos de cianuro. Es decir, un peso bruto de 55. Entonces, en tipo de presentación comercial sería cilindro, unidad física kilogramo, cantidad de unidad física 50. Es decir, un cilindro de 50 kilogramos. Peso bruto, el peso del cilindro, 5 kilogramos, más el contenido neto o peso del cianuro por cilindro, ¿no? Que sería 50. Es decir, 55 kilogramos es la suma. Y la cantidad neta del bien por presentación, es decir, el contenido neto del cianuro de sodio por presentación, es de 50 kilogramos. Obviamente el peso bruto puede variar. Puede variar en función al peso del envase. Al peso del envase del cilindro, ¿no? Lo que deben tener en cuenta es que la información de estas presentaciones debe corresponder a la que van a adquirir del proveedor o proveedores. Algo importante es indicarles que no es indispensable que adjunten o que presenten la ficha técnica de los insumos químicos. Bien, en la resolución de Superintendencia 139-2016 UNAT nos señala que están obligados a que adjunten la ficha técnica de los insumos químicos. No están obligados a que adjunten la ficha técnica ni la hoja de datos de seguridad de los insumos químicos, cianuro de sodio, mercurio o el cianuro de potasio, siempre y cuando sean mineros en proceso de formalización. ¿Bien? Este formulario virtual, como veremos en el video que proyectaré, bien, no se coloca rango de concentración. Tampoco es necesario que declaren rango de concentración
para el mercurio, ni para el cianuro de sodio, ni para el cianuro de potasio. Y nuevamente mencionarles de que esta capacitación parte del supuesto que exclusivamente van a ser usuarios mineros en proceso de formalización que requieran mercurio o al cianuro de sodio o al cianuro de potasio. Respecto a las actividades, ¿bien? Tengan en cuenta lo siguiente, que esto también algunos otros usuarios han tenido eh, errores al momento de llenar su formulario virtual Q101. Las actividades que corresponden para un minero en proceso de formalización, ¿bien?, están vinculadas a las actividades que van a realizar con los bienes fiscalizados. Es decir, un minero en proceso de formalización que va a adquirir bienes fiscalizados dentro del país, esa actividad corresponde a la de compra local. Luego de haber adquirido este bien fiscalizado, ya sea el mercurio, el cianuro de sodio o el cianuro de potasio, obviamente van a guardar, van a custodiar estos bienes fiscalizados en los establecimientos, bien, que están solicitando inscribir, y esta actividad corresponde a la de almacenamiento, bien. Luego le tienen que dar un destino final a este bien fiscalizado, ya sea el mercurio o los cianuros, bien, es decir, van a emplear estos bienes fiscalizados en sus actividades mineras, como puede ser el mercurio en el proceso de amalgamado, el cianuro en el proceso de lixiviación o cianuración. Entonces, esta actividad corresponde a la de uso. Bien, estas son las actividades que un minero en proceso de formalización debe solicitar. Ahora, les comento que, como repito, estas actividades están vinculadas a los bienes fiscalizados. De modo de ejemplo, les comento que en alguna oportunidad un usuario declaró la actividad de venta local. Bien, entonces se le consultó al usuario por qué declaró tal actividad de venta local. Y él manifestó que como va a vender oro y plata, por eso es que solicitó la actividad de venta local. Bien, entonces eso es un error, porque como repito, las actividades están vinculadas a los bienes fiscalizados. Bien, si ustedes colocan la actividad de venta local, a nosotros nosotros entendemos que ustedes venderían mercurio, que eso no corresponde a la realidad de un minero en vías de formalización. La realidad para un minero en vías de formalización, un minero en proceso de formalización, es la de emplear, es la de usar, ya sea el mercurio o el cianuro. ¿Bien? Entonces tengan en cuenta estas actividades fiscalizadas. Respecto a los establecimientos, como ya mencionaba al inicio de esta capacitación, deben tener actualizada su información en el RUC. Bien, para modo de ejemplo, supongamos que ya han actualizado la información en su ficha RUC. Bien, y que tengan 3 establecimientos anexos. Bien, tienen esos 3 establecimientos. Como vemos, el ubigeo, supongamos que está en el departamento de Madre de Dios, provincia de Manu, distrito de Madre de Dios. Bien. Preciso indicarles también que en la ficha RUC, pueden consignar la denominación para un establecimiento. Por ejemplo, pueden indicar el nombre del derecho minero, como vemos en este ejemplo. Asimismo, en la parte de domicilio, pueden indicar alguna referencia o indicar nuevamente el nombre del derecho minero o código único del derecho minero. Asimismo, hay otro campo donde dice referencias. ¿Bien? Y también pueden hacer aclaración del código único del derecho minero.
Bien, entonces, para este ejemplo, finalmente este usuario ha actualizado la información en el RUC y cuenta con 3 derechos mineros. Pero ahora él bien deberá elegir cuál o cuáles establecimientos va a realizar actividades con bienes fiscalizados. Bien, entonces para este ejemplo, supongamos que este usuario de estos 3 derechos mineros va a elegir que en el establecimiento con código 1 es el establecimiento donde va a realizar actividades fiscalizadas. Bien, el sistema va a requerir ello. Les va a dar la opción a que elijan cuál o cuáles establecimientos van a realizar actividades fiscalizadas. Bien, entonces tenga presente ello. Como ya mencionaba, el derecho minero tiene que contar con estado vigente en el REINFO. Bien, y esa búsqueda la pueden hacer en el portal del MINEM. En la ficha RUC, tengan en cuenta que tanto el distrito, la provincia y el departamento coincidan con el ubigeo, es decir, con el distrito, provincia, departamento que aparece en el REINFO. Bien. Recuerden también la denominación y pueden indicar el código único del derecho minero en la ficha RUC. Bien, para esclarecer este tema de los establecimientos y no cometan errores al momento de presentar su formulario virtual Q101, les presento el siguiente ejemplo. Nuevamente les hago recordar que deben realizar previamente la información total del RUC, bien, a fin de que no cometan el siguiente error. Supongamos que este usuario, bien, cuenta con un derecho minero que está ubicado en el distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia, departamento de Puno, y cuenta con estado vigente en el REINFO. Bien. Sin embargo, este usuario no actualizó la información en el RUC. Bien, y como mencionaba al inicio de esta capacitación, todos los usuarios cuentan con un domicilio fiscal o un domicilio legal. Bien, pero no todos los usuarios cuentan con un establecimiento anexo. Bien, entonces, este usuario en su ficha RUC cuenta con su domicilio legal, pero no actualizó, no se percató de que debería de inscribir a un establecimiento, bien, con las características de del derecho minero donde va a realizar actividades fiscalizadas. Entonces, al no hacer ello, al momento de declarar en el formulario virtual Q101, bien, solo va a elegir el domicilio legal. Entonces, eso es incorrecto, porque si es que coge el domicilio legal, bien, este domicilio legal, como vemos en este ejemplo, tiene como distrito a Juliaca, como provincia a San Román y como departamento Puno. Bien, y un domicilio que no corresponde a un derecho minero. Bien, por ejemplo, como referencias aparece que está a la espalda de un cementerio. Bien, entonces no corresponde ni el distrito ni la provincia. ¿Por qué? Su derecho minero está ubicado en el distrito de Alto Inambari, en la provincia de Sandia. Entonces, si es que este usuario presenta de esta forma su formulario, será denegado. Bien, porque con ello nos está declarando de que en este local, ubicado en la manzana L, lote 8, que se ubica en el distrito de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, va a realizar actividades fiscalizadas. Y eso es incorrecto. Bien, porque él es un minero en proceso de formalización que cuenta con estado vigente para un derecho minero que no se ubica en Juliaca, en el distrito de Juliaca, ni en la provincia de San Román, del departamento de Puno, sino se ubica en el distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia, departamento de Puno. Y entonces tengan en cuenta este ejemplo para que no cometan ese error al momento de declarar su formulario virtual Q101.
Bien, a continuación voy a proyectar el video que les comentaba, que dura poco más de 20 minutos, respecto a estos temas que hemos tratado. A ver, un momento, por favor. Obviamente deben contar con su código de usuario y clave SOL para ingresar a Sunado Operaciones en línea. Una forma de ingresar a Sunado Operaciones en línea es mediante el enlace www.sunat.go.pe. Otra opción es mediante el buscador. ¿Bien? Pueden colocar Sunat. Bien. Entonces, en esta opción nos aparece, dice en la parte izquierda, dice personas, empresas y operador de comercio exterior. En la opción del medio donde dice empresas, seleccionan y aparecen dos cuadros. ¿Sí? Entonces, en la columna, en el cuadro de la derecha, dan clic, aquí dice registro para el control de bienes fiscalizados. Luego dan clic a registro de la solicitud. Y dan clic donde dice inscripción y finalmente solicitud de inscripción. Bien. Entonces va a aparecer la solicitud y se dan nueva solicitud. Les va a aparecer una declaración de entendimiento. Donde van a leer esta declaración de entendimiento. Hace mención a las normas legales. Bien. Básicamente la información que valida y o registre en esta solicitud, recuerden que tiene carácter de declaración jurada. Aceptan el contenido de esta declaración y le dan continuar. Bien, para este ejemplo corresponde a una persona natural. Bien, entonces, para este caso no tiene representantes legales ni directores. Bien, en sector económico van a elegir, de las opciones que se muestran, van a elegir minería. En tipo de minería, minero en proceso de formalización. Bien. ¿Recuerdan esta imagen? ¿Cuál es el registro y a qué régimen están afectos? Van a estar afectos al régimen general. Y este corresponde al registro para el control de bienes fiscalizados. Bien. Ya les hacía mención. Bien, les hacía mención de que esta capacitación está exclusivamente dirigida para los mineros en proceso de formalización que van a ser usuarios de mercurio, cianuro de sodio y o cianuro de potasio. Entonces les corresponde al régimen general. Confirman y les ha generado un número de solicitud. En este caso, el número de solicitud para este usuario es el 2420. Bien. Así les generará a ustedes su respectivo número de solicitud. Bien, el régimen general y el registro se encuentran afectos y el sector económico y el tipo de minería. Bien, en la parte inferior hay 5 rubros: datos de solicitante, actividades, establecimientos, bienes fiscalizados, conductores y vehículos. Bien, en el primer rubro, datos de solicitante, les va a aparecer la información del RUC. Aquí no tienen nada que llenar porque esta información está jalando de la ficha RUC. El estado del contribuyente es activo, su condición de contribuyente es habido y la actividad económica. Una actividad económica vinculada a minería. Bien. Ahora, en la parte de características hay preguntas que deben contestar con la opción sí o no. Bien. Pueden elegir con la opción sí o no a estas preguntas. Por ejemplo, si pertenece al nuevo RUS, si realiza adquisición de combustible para el transporte terrestre, urbano, rural, interprovincial e internacional de pasajeros,
desde o hacia zonas geográficas sujetas a régimen especial. Bien, así van a estar contestando a estas preguntas. La cuarta pregunta es la que les compete, bien, que es la siguiente. Dice, si es un pequeño minero o minero artesanal en proceso de formalización y que solicita su inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados respecto de los insumos químicos, cianuro de sodio, mercurio y cianuro de potasio. Entonces, como esta capacitación está dirigida a ellos, entonces le indicarán la opción sí. Bien. Así van a estar marcando con la opción sí o no. En las láminas que les mostraba, les hacía referencia, aparte del registro para el control de bienes fiscalizados, hay un registro, el cual es el registro especial. Hay otro registro, registro especial, donde se controlan los combustibles, pero solamente en el departamento de Madre de Dios. Y entonces hay una pregunta que dice si es usuario de hidrocarburos en zona de régimen complementario Madre de Dios. Si aparte de solicitar el mercurio o el cianuro de sodio, potasio, va a solicitar combustibles en el departamento de Madre de Dios. Bien, entonces eligen con la opción sí o no a esas preguntas. Como es una persona natural, no hay representantes legales ni directores, pero sí van a elegir a un responsable técnico. Bien, les va a aparecer este mensaje nuevamente recordándoles de que antes de generar esta solicitud es necesario que actualicen previamente la información en el RUC. Bien, entonces les aparece este aviso para que recuerden lo que ya les mencioné. Antes de querer presentar o de llenar su formulario, actualicen la información en el RUC. Entonces, respecto al responsable técnico, van a agregar un responsable técnico. Para ello les va a aparecer una declaración de entendimiento. En esta declaración de entendimiento señala que el usuario solicitante conoce que no puede inscribir a responsables que tengan sentencia condenatoria por comercio clandestino o minería ilegal. Bien. Entonces, un usuario que vaya a requerir mercurio, un usuario que es minero en proceso de formalización, que vaya a requerir mercurio o los cianuros de sodio y potasio, bien, su responsable técnico no debe tener sentencia condenatoria por comercio clandestino ni minería ilegal. Entonces, van a agregar un responsable técnico consignando el número de identidad, en este caso el DNI, colocan el número del DNI y lo valida con RENIEC. El tipo de relación con la empresa, si es de dependencia o no dependencia. El cargo, aquí les va a aparecer una serie de diferentes cargos que pueden elegir, por ejemplo, administrador, contador, ¿bien? Gerente, jefe. ¿Bien? Ustedes deberán elegir el cargo que les corresponde a su responsable técnico. Como ya mencioné, el responsable técnico esta función puede ser asumida por el mismo titular minero, no hay ningún problema. Voy a indicar que es otra persona natural y pueden indicar algún otro cargo que no aparece en la lista. En este caso voy a indicar que es un administrador. Luego, en el campo de profesión, también hay una serie de diferentes profesiones: abogado, arquitecto, carpintero, contador, economista. Bien, entonces deberán elegir ingeniero. Por ejemplo, hay otra opción, periodista, pintor. Hay una serie de profesiones, deberán elegir a la que corresponda a su responsable técnico. Si no hay, indiquen profesión u ocupación especificada e indiquen esa profesión. En este caso voy a indicar como ejemplo que es ingeniero. Bien, y eso es todo. No están obligados al que adjunten boleta de pago ni contrato de servicios. Bien, no están obligados a ello. Como vemos, permite grabar al responsable técnico. Bien. Ahora, respecto a los medios de contacto. Respecto a los medios de contacto, al momento de dar clic al botón agregar medios de contacto, van a aparecer el teléfono fijo, el teléfono móvil, correo electrónico que han registrado en su ficha RUC. ¿Bien? Estos los pueden editar.
Bien, los pueden editar si es necesario, o si no, dejan los que figuran en la ficha RUC. Bien, ahora, respecto al correo electrónico es importante lo siguiente. Al dar clic al donde dice enviar código de confirmación o código de validación, a ese correo electrónico que han llenado les va a llegar un código compuesto por 6 números. Bien, le va a llegar a la bandeja de entrada. Si es que no les llega a la bandeja de entrada, pueden revisar en correos no deseados. Bien, pueden revisar ese código. Entonces, como vemos aquí en el ejemplo, me voy a ese correo electrónico y vemos allí, ¿no? Por ejemplo, dice correo no deseado y está el código de validación o código de confirmación. Estimado usuario, deberá utilizar el siguiente código. 540510. Es el código que ha enviado para esta solicitud. Bien, copio o digito este código y le doy guardar. Bien, entonces está validando esta información. Bien, eso es todo respecto a este primer rubro, datos de solicitante. Siguiente, respecto a las actividades. En este segundo rubro, actividades, ya les mencioné cuáles son las actividades que corresponde a un minero en proceso de formalización. Bien, el hecho de que va a adquirir ya sea el mercurio o los cianuros al interior del país, esa actividad corresponde a la de compra local. Bien. Luego, el hecho de emplear el insumo químico corresponde a la actividad de uso. Bien. Y como va a guardar, va a custodiar estos bienes fiscalizados, corresponde a la actividad de almacenamiento. Bien, estas son las actividades fiscalizadas. Le dan siguiente. Ahora, respecto a establecimientos. En este caso, esta persona natural solo tiene un establecimiento, el cual es el domicilio legal. Pero ya les mencioné que deben actualizar su información en el RUC. Entonces, supongamos que en este establecimiento es donde va a realizar actividades fiscalizadas. ¿Bien? Entonces, con esa certeza, va a seleccionar, bien, de modo de ejemplo estoy señalando, bien, va a seleccionar ese establecimiento y va a indicar el número de partida registral de SUNAT. Si no tiene el número, no hay ningún problema, pueden colocar el valor de 0. No hay ningún problema. Bien, los demás campos no están obligados a llenar. Bien. Ahora, respecto a agregar un documento de autorización, recuerden que ustedes son mineros en proceso de formalización. Bien, son mineros en vías de formalización. Aún no cuentan con un documento de autorización. Entonces eso lo dejan en blanco. Ahora, respecto a las actividades, las mismas actividades que corresponden: compra, uso y almacenamiento. Igual como se llenó para un responsable técnico, también se va a llenar para un responsable de establecimiento. Entonces se va a leer la declaración de entendimiento, igual, donde señala que los usuarios solicitantes conocen que no pueden inscribir a responsables que tengan sentencia condenatoria por comercio clandestino ni minería ilegal. Y entonces aceptan ese contenido de la declaración, le dan en continuar. Entonces van a llenar los datos del responsable de establecimiento. En este caso voy a indicar que es una persona con DNI. Bien, colocan el número del DNI y lo valida con RENIEC. El tipo de relación, ya sea de dependencia o no dependencia. Recuerden que no están obligados a adjuntar ni la boleta de pago ni el contrato de locación de servicios. Bien, igual llenan el cargo, la profesión y eso es todo. Bien, no están obligados a ello, guardan. Como vemos, el sistema permite continuar. Bien, a modo de ejemplo, es solo un establecimiento donde va a realizar actividades. Como repito, este establecimiento debe guardar relación con el derecho minero que cuenta con estado vigente en el REINFO. Bien, respecto a los bienes fiscalizados,
van a agregar bienes fiscalizados. En este ejemplo voy a agregar un insumo químico que es el mercurio. Entonces el mercurio es de tipo insumo. Bien, bien fiscalizado, voy a elegir esta opción, mercurio. Bien, les mencionaba que no aparece concentración mínima ni máxima, no están obligados a declarar ello. En actividades, uso, compra y almacenamiento, van a declarar esas mismas actividades. Y el sistema les va a pedir que declaren cuál es la cantidad anual que van a solicitar. Para este ejemplo voy a declarar 6 kilogramos para un año. Bien, respecto a ficha técnica, si tienen la ficha técnica del proveedor, lo adjuntan. Si es que no tuvieran la ficha técnica, adjunten una hoja en blanco en formato PDF. Bien. Entonces, si tuvieran la ficha técnica del proveedor, lo adjuntan. Bien. Supongamos que tienen la ficha técnica del proveedor, adjuntan en formato PDF. Si no, una hoja en blanco. Bien. Entonces, adjuntan una hoja en blanco si es que no tuvieran. Tienen que estar en formato PDF. Bien, le dan guardar y continúan. Respecto a las presentaciones, los cuales son los envases. Como este usuario está requiriendo 6 kilogramos para un año, entonces la presentación que corresponde sería la de frascos, tipo frascos de 1 kilogramo. Entonces, a la pregunta, dice, ¿desea ingresar la presentación a granel? Por defecto, dicen que no. Estos insumos no se comercializan a granel, vienen en envases definidos. Por las características físico-químicas del mercurio y del cianuro, tienen que comercializarse en envases. Bien, ya sea en frasco, botella, cilindro, tambor. Bien, en unidad física, tipo de presentación comercial, frasco, unidad física, kilogramo. Cantidad unidad física 1, frasco de 1 kilogramo, peso bruto, para el ejemplo 1.02, y la cantidad neta es 1. Bien, como va a comprar localmente, no es necesario la partida arancelaria, uso doméstico no, uso artesanal no. Recuerden que la información de la presentación debe corresponder a la de su proveedor o proveedores. Bien. En el chat también estaré dejando un enlace para que puedan verificar con el número de RUC si un proveedor está inscrito o no en el registro. Si está autorizado a comercializar mercurio, cianuros. Bien, lo siguiente es adjuntar el documento en el que se indique la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior y el consumo promedio mensual y anual de los bienes fiscalizados. Bien, tiene que estar en formato PDF, máximo 2 megabytes. Bien, para ello ya está digitalizado. Ya tengo digitalizado ese documento. Lo cargo, lo adjunto. La declaración jurada lo pueden adjuntar donde dice otros documentos. ¿Ok? Bien. Entonces, lo siguiente. Bien, como no se está pidiendo la actividad de transporte ni servicio de transporte, no corresponde a conductores y vehículos. Bien, lo siguiente sería dar al botón enviar solicitud. Nos aparece un mensaje de alerta que antes de enviar la solicitud verifiquemos la información a fin de evitar que sea observada o pueda ser denegada. Entonces, el siguiente ejercicio es descargar la solicitud de inscripción. Bien. Descargan la solicitud de inscripción, el llamado formulario virtual Q101. Como mínimo, su formulario consta de 7 hojas. Bien, aquí aparecen todos los rubros que se ha estado registrando. Bien, el número de solicitud, el rubro de datos del solicitante, la información general, está activo, está habido, la actividad económica, una actividad vinculada a minería, el sector económico, el tipo de minería, minero en proceso de formalización. Bien, como es persona natural, en este caso no tiene representantes legales ni directores, los medios de contacto, el responsable técnico.
las 3 actividades fiscalizadas que corresponden a la realidad operativa de un minero en proceso de formalización: compra, uso, almacenamiento. El tercer rubro, que corresponde al establecimiento, el cual se va a realizar actividades con bienes fiscalizados y debe contar con estado vigente en el REINFO. Recuerden que tiene que estar con estado vigente en el REINFO. Las actividades que va a realizar en ese establecimiento: compra, uso, almacenamiento de bienes fiscalizados. El responsable de establecimiento, que puede ser el mismo titular minero, no hay ningún problema. El cuarto rubro, que corresponde al bien fiscalizado o bienes fiscalizados que vaya a solicitar. Bien. La cantidad, en este caso es un mercurio, la cantidad que van a requerir para un año. Y la presentación, las actividades fiscalizadas que van a hacer con este insumo, y la presentación o presentaciones. En este caso, frasco de 1 kilogramo con un peso bruto de 1.02. Bien. Entonces, eso sería todo. El hecho de verificar, como les mencionaba, consta como mínimo de 7 hojas su formulario virtual Q101. Bien. Entonces, eso sería todo por este video. A ver, un momento, por favor, para continuar con la diapositiva. Entonces, con esto estaremos concluyendo el tercer tema, el de generar el formulario virtual Q101. Bien, respecto a la conclusión de la solicitud en el sistema, bien, este mensaje lo evidenciamos en el video que proyecté. Bien, luego de descargar la solicitud, le dan clic al botón "Acepto haber leído y revisado toda la información ingresada en la solicitud". Bien, y le dan clic donde dice la pregunta: ¿está seguro que desea enviar la solicitud? Recuerde que no podrá realizar cambios a su solicitud una vez enviada. Le dan al botón sí. Entonces, con ello, su solicitud ya habrá sido presentada a la gerencia operativa del registro para el control de bienes fiscalizados, de lo cual los profesionales inspectores evaluaremos su solicitud. De haber alguna observación, emitiremos cartas de observaciones que serán notificadas en su buzón electrónico, bien, de su nave de operaciones en línea. Bien. Asimismo, de estar aprobada su solicitud, también se les estará notificando la resolución e informe. Bien, espera un momento, por favor. Sí, ahí pedirles que realicen las consultas que tengan a través del chat del Zoom. Ya hay algunas preguntas para que pueda resolver el especialista al finalizar la exposición, ¿no? También les he compartido una capacitación que tenemos mañana sobre declaración de producción, que tiene que ver también con los plazos del 30 de julio, ¿no? Ok. Sí, algo importante también era el estado de la solicitud. Si ustedes no le dan clic al botón de presentar la solicitud, el estado de la solicitud va a continuar en proceso. Entonces, no se olviden darle clic al botón enviar para que el estado sea presentada. Porque han habido consultas, por ejemplo, en que el usuario pregunta respecto a por qué no se le atiende su solicitud. Y es porque el estado de la solicitud aún está en proceso. No han dado clic al botón enviar. Y eso es importante. Tengan en cuenta esto. El estado en proceso es que todavía siguen llenando la información del formulario virtual. Y una vez que den clic al botón enviar, ya cambia a estado presentada. Y aquí es donde se comienza a evaluar la solicitud de inscripción. Bien. Según normas legales, la SUNAT tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para responder a la solicitud de inscripción. Otro tema importante también es respecto a las diferentes solicitudes que tengan que hayan presentado, que hayan generado o presentado. ¿Bien? Puedan que anulen solicitudes
puedan que en el momento de que ya hayan presentado también puedan desistirse de alguna de la solicitud. Bien. Y el estado en evaluación es luego de haber presentado la solicitud, esta ya cambia luego a estado en evaluación, donde el profesional inspector bien revisa la documentación, revisa la información, hace las búsquedas tanto en el portal de Reinfo, bien, para verificar si su derecho minero cuenta con estado vigente. Bien, asimismo, pueden corroborar la información del formulario virtual Q101, bien, dando clic al botón de la solicitud que hayan presentado, que está ahora con estado en evaluación, bien, le dan clic al icono de la impresora y les va a aparecer previsualización de solicitud o la constancia de solicitud. Si le dan clic a previsualización de la solicitud, les va, bien, nuevamente les va a emitir ese formato en PDF, el cual consta de como mínimo de 7 hojas. Bien. Si le dan clic a imprimir constancia de la solicitud, les va a aparecer lo siguiente: la constancia de solicitud, ¿no?, cual se encuentra presentada. Bien, esto como referencia. Nuevamente el mensaje que ya les hacía mención, no se olviden de dar clic al botón sí, ¿no?, a la pregunta si está seguro de que desea enviar. Bueno, y eso sería todo. Nuevamente el trámite de esa inscripción es 100% virtual, es completamente gratuito y la documentación que deben presentar es simple. Cualquier consulta, cualquier duda respecto a presentar su solicitud o la evaluación de su solicitud, puede hacerlo al correo de iqbf@sunat.gov.pe. Bien, en este momento voy a estar dejando en el chat los enlaces o los links que indiqué respecto a las normas legales, respecto a verificar si un usuario, un contribuyente, se encuentra inscrito o no en el registro para control de bienes fiscalizados, como puede ser su potencial proveedor, ya sea de mercurio, de cianuro de sodio. Bien. A ver, un momento, por favor. Ok, esos son los enlaces, son los links que envié. Respecto a las normas legales, no he hecho énfasis en estas normas legales, pero ya mencioné que la norma legal respecto a los requisitos que deben presentar es la resolución de superintendencia 139-2016 SUNAT. Asimismo, pueden encontrar las diferentes normas legales vinculadas al proceso de inscripción de los mineros en proceso de formalización en los enlaces que he dejado. Bien. También las normas legales vinculadas a los insumos que tengan relación con drogas ilícitas. Aparte de estos, ya sea el mercurio, el cianuro de sodio, el cianuro de potasio, algunos otros insumos químicos, ya sea el ácido sulfúrico, por ejemplo, el óxido de calcio y el hidróxido de calcio, ¿bien?, que tienen, para su conocimiento, está vinculada a la resolución de superintendencia 033-2021 SUNAT. Bien. También dejé el enlace respecto a que puedan consultar la inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados, bien, de algún contribuyente. Obviamente deben contar con el número de RUC de ese contribuyente para que puedan hacer la consulta. Bien, con ello podrán verificar si su potencial proveedor o proveedores se encuentran inscritos en el registro y si cuentan con la autorización para comercializar mercurio. Bien, y para que puedan coordinar con respecto al detalle de las presentaciones. Bueno, esos serían los enlaces y Dayana, entonces esperaría Sí, las preguntas, por favor. sí, así es. Ya hay unas consultas que han dejado los participantes. Una consulta, si yo solo me registré en mi registro con explotación nada más y no tengo actividad de beneficio, entonces puedo declarar mis bienes fiscalizados o necesariamente debo contar con actividad de beneficio. Sí, a ver, pueden realizar
pueden solicitar la inscripción con esa actividad. Recuerden que nosotros controlamos a estos insumos químicos, el mercurio, el cianuro de sodio, el cianuro de potasio, respecto a las actividades que vayan a solicitar, ¿no? Y sí pueden solicitar la inscripción, no hay ningún problema. Correcto. Paso a otra consulta. Mario consulta, si un minero está como persona natural, realizó su cambio a persona jurídica, pero aún no se modificó su reinfo, ¿es necesario que haga su declaración de bienes fiscalizados como persona jurídica? Ya se hizo como persona natural. A ver, en el proceso de inscripción, nosotros nos basamos de que el derecho minero esté inscrito en el REINFO, que cuente con estado vigente en el REINFO. Obviamente verificamos también otro punto importante es que el RUC y los datos de esta persona, ya sea persona natural o jurídica, estén en el REINFO. Entonces, si vayan a solicitar como persona natural, bien, en la solicitud de inscripción también debe ser como persona natural. Si vaya a solicitar como persona jurídica, también tiene que estar al momento de solicitar su inscripción, tiene que ser como persona jurídica. Nos basamos en ello. Bien, si no, deberán esperar que actualicen en el REINFO y recién podrán solicitar su inscripción. Pero nosotros cotejamos, como repito, cotejamos la búsqueda del portal del MINEM respecto al REINFO, que esté el derecho minero que esté en estado vigente y que obviamente el titular minero, ya sea como persona natural o como persona jurídica, se encuentre en esa búsqueda. ¿Bien? Ya, paso a la siguiente consulta. Ana consulta, antes de denegar una solicitud, ¿siempre enviarán antes una carta de observaciones para rectificar? No necesariamente. A ver, respecto, ya les había comentado algunas casuísticas de negatorias. El hecho de que no hayan actualizado, por ejemplo, su establecimiento donde van a realizar actividades. Ya, en una de las láminas les había mostrado de que un usuario, bien, no actualizó la información en el RUC, bien, y solo tiene el domicilio legal, y de esa forma solicita la inscripción. Entonces eso, y en ese domicilio legal, obviamente, por las características, no va a realizar actividades mineras. Entonces, si solicita de esa forma, su solicitud de inscripción, el establecimiento que está en esa solicitud de inscripción, bien tanto el distrito, la provincia, el departamento, y la dirección no van a coincidir con la que figura en el derecho minero que está en el RINFO. Entonces, esa sí es una causal de denegatoria, ya no sería necesario que se le emite una carta de observación, porque no tendrían forma de cómo subsanar esa observación. Bien, no podrían levantar esa observación, porque recuerden nuevamente que el formulario virtual Q101, la solicitud de inscripción, bien, tiene carácter de declaración jurada. Si ustedes han declarado que van a realizar actividades mineras en un domicilio legal, eh, que pueda ser una casa, una oficina administrativa, ¿bien? Pero esa oficina administrativa no cuenta con estado vigente en el REINFO. Entonces, esa será causal de denegatoria. ¿Bien? Y no se emitirá carta de observaciones. Tengan en cuenta ello para que no les ocurra al momento de generar su formulario virtual Q101. Correcto, gracias, ingeniero. Le- hay unas preguntas, pero que no tienen que ver con la capacitación. Voy a hacer la lectura de las preguntas que tienen que ver con el tema de hoy. Lisbeth pregunta, ¿los mineros en proceso de formalización que no se inscribieron en el registro, en el RCBF, aún pueden hacerlo, ya que tenía entendido que el plazo era hasta el 30 de abril? Sí, ese mismo, el viernes 30 de abril
Bien, se publicó el Decreto Supremo 009-2021-EM. Bien, por lo cual todavía pueden presentar su solicitud de inscripción. Bien, puede verificar el Decreto Supremo 009-2021-EM. Bien, y igual les comento que aún seguimos evaluando solicitud de inscripción de mineros en proceso de formalización, que requieran el mercurio, cianuro de sodio y cianuro de potasio. Correcto. Brumel consulta, en el caso que el minero tenga 3 concesiones mineras y por tanto tiene 3 establecimientos, ¿dónde usa HG? ¿Cómo ingresa a los 3 establecimientos? Bien, como mencioné, luego de haber actualizado la información en el RUC y verifica que tiene 3 concesiones mineras, ahora deberá elegir, bien, si es que en los 3 establecimientos va a realizar actividades fiscalizadas, o si en uno o si en 2 establecimientos va a realizar actividades. En caso de declarar que son los 3 derechos mineros que va a realizar actividades fiscalizadas, entonces los seleccionará. Entonces, obviamente, al seleccionar esos 3 derechos mineros, recuerden que el estado vigente que deben figurar en la búsqueda del REINFO debe estar con estado vigente, no tiene que estar suspendido. Bien. Respecto a la pregunta de cómo ingresarán, tengan presente que por cada establecimiento van a declarar la actividad de compra local, almacenamiento y uso, en caso de requerir los 3 establecimientos. ¿Bien? Entonces, distribuirán la cantidad que vayan a solicitar. Por ejemplo, deberán allí indicar si en el establecimiento 1 requerirá, por ejemplo, ¿no? un kilogramo de mercurio al mes, ¿no? Puede ser que requieran 12 kilogramos de mercurio al mes. Así deberán indicar para el otro establecimiento, para el segundo establecimiento y así para el tercero. Bien, y hacer la sumatoria de las 3 cantidades anuales y el total es la que deberán solicitar como cantidad anual solicitada en el formulario virtual Q101. Pero como repito, ya es declaración, bien, ya es declaración del usuario, el cual seleccione si en 1, 2 o 3 o más derechos mineros va a realizar actividades fiscalizadas. Hay una consulta. César pregunta, ¿a qué se refiere con la declaración jurada de producción? Bien, ese término, como repito, lo pueden verificar en la resolución de superintendencia 139-2016 UNAT, que está en los enlaces que dejé, y un requisito que señala esa norma dice indicar la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior. Bien, indicar la producción minera anual obtenida, como hacía referencia en uno de los ejemplos, y en el ejercicio anterior, entiéndase por ejercicio anterior el año pasado, año 2020. Entonces deberá indicar, por ejemplo, cuánto de mineral ha obtenido. Si ha obtenido oro, deberá indicar cuántos kilogramos de oro ha obtenido en tal derecho minero. Por ejemplo, cuánto mineral de plata ha obtenido, ¿no? Y así el mineral que haya obtenido en ese derecho minero en el año 2020. Si no obtuvo en el año 2020, deberá indicar la del año 2019. Si no tuvo en el año 2019, la de 2018. Si no ha tenido producción minera en ningún año anterior, entonces deberá presentar un escrito donde señale tal situación. Puede declarar, no he obtenido producción minera anual en ningún año anterior, ¿no? Correcto, gracias, ingeniero. Voy a leer las últimas consultas que están en el chat. Posterior a la inscripción, ¿se puede modificar en cuanto a cantidad de los insumos fiscalizados? Sí. Esta etapa es la inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados. Una vez inscrito, también pueden solicitar su modificación, ya sea que puedan disminuir o incrementar la cantidad que hayan requerido. Sí, pueden hacer actualizaciones a la información de
de la información que están inscritos, como por ejemplo la cantidad del bien fiscalizado, ¿no? Pueden incrementar eh, si es que ustedes creen necesario. Bien, otra aclaración importante es lo siguiente. Un minero en proceso de formalización por los insumos mercurio, cianuro de sodio y cianuro de potasio, bien, no tiene obligación de declarar en el registro de operaciones. Bien, para un minero, repito, para un minero en vías de formalización por ser usuario de mercurio, cianuro de sodio y cianuro de potasio. Bien. Nosotros vamos a identificar si en caso requiriesen incrementar la cantidad, por ejemplo, de mercurio o de cianuro, bien, vamos a validar con la del proveedor. Bien, validaremos si el proveedor, porque el proveedor de mercurio, de cianuro, ellos sí están obligados a declarar a quiénes se está vendiendo y en qué cantidad se está vendiendo los insumos. Entonces, cotejaremos la información y ellos nos informarán cuánta cantidad de mercurio, cianuro les ha vendido a un minero en proceso de formalización. Y en base a ello, verificaremos si es que su solicitud de incremento de cantidad bien corresponde o no. Bien, pero esa es una etapa de actualización. Este trámite corresponde a una inscripción. Para una etapa de actualización es otro formulario virtual, bien, que esta es el formulario virtual Q105. Bien, eso también lo pueden encontrar en su de operaciones en línea. Gracias, ingeniero. Paso a una pregunta hecha por Eduardo. Él consulta si es que realizarán o dónde puede encontrar capacitación sobre inscripción en el registro de insumos químicos y bienes fiscalizados, pero de otros rubros, y que no sea específicamente para ciertos productos. Y también él lo que dice es que con su equipo de laboratorio tienen dudas sobre el informe técnico. ¿Cómo podemos absolver estas dudas? ¿Habrá alguna capacitación o por cuál medio pueden tener alguna respuesta? Ok, bien, entiendo que si menciona laboratorio, puede hacer que sean otros insumos distintos al mercurio y al cianuro. Eh, Bien, estos otros insumos distintos al mercurio y al cianuro de sodio potasio, como puedan ser el ácido sulfúrico, ácido nítrico, óxido de calcio, hidróxido de sodio, bien, están controlados, fiscalizados bajo el decreto legislativo 1126. Bien, ese decreto legislativo 1126, bien, para que puedan inscribirse con estos insumos, bien, deberán revisar la resolución de superintendencia 033-2021 SUNAT. Allí indica la estructura del informe técnico, bien, la estructura que deben seguir para un informe técnico. Pero como repito, en caso de requerir insumos distintos al mercurio y a los cianuros, en ese caso sí deberán presentar un informe técnico. Bien. Y respecto a la estructura de este informe, y yo les recomiendo que revisen primero esta norma, la resolución de superintendencia 033-2021 SUNAT, ¿bien? Y posteriormente cualquier consulta a algún apartado de este informe técnico lo puede hacer al correo de iqbf@sunat.gov.pe. Gracias, Por ingeniero. ejemplo, Sí, sí, ay, disculpe. Sí, iba a completar. Sí, sí, sí. para esclarecer, en esta capacitación yo hice mención que para el mercurio, para el cianuro de sodio y para el cianuro de potasio, no se adjunta ficha técnica, no hice mención de un informe técnico, lo que yo hice mención es el documento en el que se indique la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior e indicar el consumo promedio mensual y anual de los bienes fiscalizados. Entonces, si un usuario que es minero en proceso de formalización, ¿bien?, que vaya a requerir el mercurio, el cianuro de sodio y cianuro de potasio, esta capacitación es exclusiva para ellos. ¿Bien? De los documentos que deban presentar,
como he mencionado, son simples porque es exclusivamente para ellos. Pero para un usuario que vaya a requerir otros insumos químicos, bien, debe tener en cuenta esta otra resolución de Superintendencia 033-2021 SUNAT. Bien. Donde allí sí deben presentar un informe técnico, deben presentar la ficha técnica, debe presentar hojas de datos de seguridad de para esos otros insumos químicos. Como ya mencioné, puede ser el ácido sulfúrico, óxido de calcio, hidróxido de sodio, ácido nítrico. Bien, tengan en consideración ello. Gracias, ingeniero. Voy a hacer la lectura de las últimas consultas, de las dos últimas preguntas. Eh, ¿Podemos volver a presentar el trámite si estamos con resultado denegado? Sí, claro que sí. Sí, pueden volver a generar y correctamente el llenado, considerando obviamente las indicaciones que se hacen en el informe denegatorio. Puede hacer que otra causal de denegatoria directa es que el estado del derecho minero en el RINFO esté suspendido. Si está suspendido, bien, también se denegará esa solicitud de inscripción. Bien, entonces, si absuelven las indicaciones que se señalan en el informe de inscripción, ya sea el estado del derecho minero o lo referente al establecimiento, pueden volver a presentar otra solicitud. Y sobre la misma pregunta, ¿cómo podemos ver las observaciones que tenemos o a qué número llamar? Bien, como mencioné, si sus observaciones son subsanables, se les va a emitir una carta de observaciones. Y eso lo pueden verificar en su buzón. Mediante su clave SOL, pueden verificar mediante su buzón electrónico. Bien, ahí van a encontrar la carta que se ha depositado. Si es que son observaciones que no pueden ser subsanadas, se les va a enviar directamente el informe denegatorio con la resolución, donde se denega la solicitud. Bien, y asimismo, en el contenido de ese informe van a poder corroborar cuáles han sido esas observaciones no subsanables y van a tener que gestionar, van a tener que coordinar, ¿no? Para que puedan levantarlas y nuevamente presentar la solicitud. Pero todo se basa en el buzón electrónico de su clave, con su clave SOL pueden corroborar estos documentos virtuales. Otra Gracias, precisión ingeniero. es que, Sí. sí, otra precisión es que en las cartas de observaciones se señalan los plazos, los días en que deban levantar, en los casos que sean observaciones subsanables, en esta carta de observaciones se señalan un plazo, bien, que se les otorga para que puedan levantar, ¿no? Para que puedan responder. En esa carta también les menciono, por ejemplo, carta de observaciones, les menciono que dice que deban presentar la documentación por mesa de partes virtual. Eso se da sobre todo para usuarios que no adjuntan el documento donde indiquen la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior o no indican el consumo promedio mensual ni anual de los bienes fiscalizados. Entonces hay usuarios que omiten presentar ello, omiten o presentan una hoja en blanco, ¿bien? Y han omitido esa información, entonces es allí donde se les emite esta carta de observaciones, se les deposita en su buzón electrónico, como repito, y en esa misma carta de observaciones se señala cuáles son estas observaciones y se señala cómo es la forma en que deban presentar para levantar estas observaciones y continuar con el proceso de evaluación. Correcto, ingeniero. Bueno, ya hemos dado lectura a las consultas que tienen que ver con la capacitación de hoy. La última consulta era, ¿dónde puedo descargar la declaración jurada de producción? Creo que ya se había mencionado, pero para que lo puedan tener claro. Declaración jurada de producción,
No, lo que la norma, como repito, la norma señala es indicar la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior. Es lo que la norma, es el requisito de la norma. Y esa, el hecho de consignar esta información corresponde al mismo usuario. Deberá indicar, obviamente deberá declarar cuánto fue su producción en el año anterior. Es una declaración jurada. El usuario es quien nos informa. El usuario no descarga esa información. Es ese mismo usuario, como repito, el que nos informa, el que nos declara cuántos kilogramos de oro, de plata ha obtenido en el año anterior. Si es que no ha obtenido, como repito, en el año anterior, deberá indicar la del año 2019, 2018. Si es que no ha obtenido producción minera, deberá indicar tal situación mediante una declaración jurada o mediante un escrito. Gracias, ingeniero. Ya se han hecho lectura de todas las consultas. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por participar, al ingeniero Omar Aroni de la SUNAT por también acompañarnos el día de hoy en esta capacitación convocada por la Dirección General de Formalización Minera. Bueno, también les compartí el link para una capacitación que tenemos mañana sobre orientaciones para la declaración de producción, que también tiene como fecha de vencimiento este 30 de julio. Y el día 27 de julio se hará otra capacitación también de insumos químicos, también con el ingeniero Aroni, para poder resolver las dudas que han podido quedar de este tema, ¿no? Ingeniero, ¿algo más para cerrar la capacitación de hoy? No, eso sería todo. Muchas gracias a todos y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y muchas gracias por el tiempo que han tenido que esperar para el día de hoy, pero bueno, ya pudimos realizar esta capacitación y esperamos poder ayudarlos en el proceso para las personas que aún tienen que cumplir con este requisito, ¿no? Bueno, muchas gracias y buenas tardes con todos. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.